aquí le digo salir y acá en el cuadrito azul aquí, este de aquí, le doy doble clic en este y escojo el sistema que me haya dado, si es central, si es CTM12, lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que me dio CTM12. Entonces aquí le digo doble clic y le digo aquí sistema CTM12, escojo aquí UTM CTM12. Aceptar. Entonces, automáticamente acá queda CTM12. Ahora, si yo llego a cortar ese cargo con CTM12, ¿dónde me va a dar? Imagínense ustedes, me va a dar casi que en el Pacífico, vamos a ver. Miren, si yo corto, miren dónde me va a dar. Voy a cortar otra vez, con CTM12. Lo voy a cortar. Miren dónde me da. ¿Sí? Uy, ahí lo había. ¿Sí? Y nada.